Nos alegra saber que contamos con su fiel sintonía y ahora está en su segmento Bienestar Emocional y como lo dice el nombre, hablamos siempre de temas que ayuden a sus emociones, a la parte psicológica, a la parte mental para que usted pueda vivir bien. Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es acerca de las adicciones, cómo las adicciones pueden aumentarse en este contexto de la pandemia de la COVID-19. Y para ello se encuentra con nosotros nuestro gran amigo, el licenciado Giovanni Urbina. Él es psicólogo y quien nos estará acompañando esta mañana y nos hablará y nos brindará algunas recomendaciones de cómo mejorar este tipo de situación. Entonces, buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Así es, entonces, como te comentaba antes de entrar a la entrevista, ahorita con este tema del confinamiento en nuestro país, pues no se ha hecho tan legal, pero sí las personas han tomado sus ciertas medidas para poder prevenir lo que es el contagio de la COVID-19. Y esto ha hecho que personas, por ejemplo, con ciertas adicciones al alcohol, que son los más comunes, como el alcohol y el tabaco, han incrementado su consumo por causa del confinamiento. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación a estas personas? Bien, muy buenos días, gracias por la oportunidad de estar acá hoy y poder compartir un poco sobre este tema que realmente es muy importante porque es una pandemia también silenciosa, que la hemos tenido siempre y ha estado con nosotros. Y es importante también en este contexto de pandemia poder conocer un poco más de ella y cómo manejarla en estos tiempos. Las adicciones, que pueden ser tanto adicciones a sustancias como adicciones también a comportamiento, como usted la mencionaba, funcionan, como ya mencionaba, en las emociones. Es una enfermedad de las emociones, del pensamiento y de la motivación. Sí. Y por supuesto que el confinamiento es un factor bastante significativo en un posible proceso de recaída en el consumo de estas sustancias. Entonces, algo muy importante a considerar es el manejo del estrés. El estrés, según la evidencia científica, se considera que es uno de los factores que más influye en el proceso de recaída o en la incidencia de consumo de sustancias o algún otro tipo de comportamientos adictivos. Entonces, lo que uno debe de considerar es primeramente cómo yo puedo manejar mi estrés. Porque vos sabés que ahorita con este tema de la COVID-19, muchos están quedándose en casa, no hay lugares de esparcimiento, muchos de los lugares tal vez donde estas personas visitaban, como son discotecas, en su mayoría pues están cerrados. Entonces esto como que ocasiona estrés y hace que el consumo aumente. Definitivamente. Las oportunidades podríamos verlo desde el punto de vista de prevención y también desde el punto de vista de las personas que ya tienen un problema, porque esto se hace mayor todavía en las personas que ya tienen un problema de consumo de sustancias, que solían visitar grupos de recuperación, que ahora algunos de ellos ya no están funcionando, que solían tener una estructura, un programa para actividades diarias y que ahora se ha tenido que modificar. Entonces, lo que se debe de considerar son adaptaciones a esa estructura. Excelente. Siempre manejar una estructura que esté definida para el día a día. Sí, ¿considerás vos que puede ser entonces una gran oportunidad para esas personas que tienen ciertas adicciones? Cuando hablamos de adicciones, muchachos, hablamos de un tema bastante general, de alcohol, de drogas, de pornografía. Sabemos de que la pornografía también es parte y forma parte de estas adicciones. ¿Considerás que puede ser un detonante este tema para que las personas también puedan dejar el cigarrillo, por ejemplo, para que las personas también puedan dejar el alcohol? ¿Crees que sea un aspecto positivo también la pandemia para que estas personas abandonen este tipo de adicciones? Por supuesto, desde el punto de vista de que hay menos oportunidades tal vez en que las personas puedan participar en espacios en los que podrían ser vulnerables al consumo. Pero como una opción o como alternativas es que se debe siempre buscar actividades que se puedan hacer, que puedan ser productivas desde casa. Excelente. O también actividades que
puedan incluir a la familia, porque la familia es un factor muy importante, realmente es uno de los pilares de la recuperación en las personas que tienen problemas de adicción. Excelente. Otra oportunidad que tienen las personas, algunas que en muchas ocasiones no habían conocido un programa de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, y no conocían de estos grupos presenciales, ahora los grupos que antes, o muchos de ellos que antes estaban en presencial, ahora están funcionando de manera virtual y es más accesible. Esto se hace que sea más accesible para estas personas y que tengan la oportunidad de recuperarse, de participar de estas terapias de autoayuda, de estos grupos de autoayuda desde casa. Es Excelente. Una oportunidad para Ahora, ellos. basémonos al tema de las drogas, por ejemplo. Las personas que tienen adicción a las drogas sabemos que también pueden verse afectadas por el tema de la abstinencia. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para esas personas pues, que están sumergidas en este tipo de adicción, específicamente las drogas? La abstinencia es parte, o el síndrome de abstinencia es parte de la etapa inicial de la recuperación. Es una etapa que en muchas ocasiones va a ser un poco difícil el manejo, va a requerir apoyo médico en algunas ocasiones también, pero la abstinencia se puede manejar, además de la ayuda médica, se tiene que manejar con la terapia ocupacional. Es una de las recomendaciones. Ocupacional. La terapia ocupacional, por supuesto. ¿En qué consiste la terapia ocupacional? Es una terapia en la que la persona, habiendo elaborado una estructura con ayuda de un terapeuta o con apoyo de la familia, sigue un rol de actividades diarias para que de esta manera, como ya mencionabas anteriormente, la adicción es una enfermedad que afecta a los pensamientos, la motivación de la persona y el comportamiento. Al tener una estructura diaria, actividades diarias para realizar, esto hace que la persona esté más concentrada y más enfocada en actividades que son productivas y que han sido programadas de forma racional con la familia, con un terapeuta, y que le van a evitar o van a funcionar como bloqueo de pensamientos, como una forma de distraer los pensamientos que podrían conllevar a un potencial consumo. Entonces, la abstinencia se puede presentar con ansiedad, por ejemplo. Ansiedad, sudoración, inquietud, irritabilidad. Entonces, la terapia ocupacional, la lectura, los grupos de autoayuda, asistir a una terapia con el terapeuta, con el psicólogo, que también se pueden llevar a cabo ahora de forma virtual. En el Centro de Ayuda y Rehabilitación del Alcohólico y Adicto a otras drogas, nosotros estamos dando las terapias a las familias, por ejemplo, de forma virtual, para que no tengan que asistir al centro, porque esto puede constituir una dificultad para las familias por el riesgo de exponerse a salir. Entonces prefieren no asistir a la terapia, nos sucede mucho con los pacientes. Entonces lo que uno hace es dar esta oportunidad de que se haga de forma virtual, porque en muchas ocasiones podemos evitar el contagio del coronavirus, pero se sigue expuesto. Exacto, afectamos al consumo, exactamente. Se sigue expuesto y, como siempre decimos, ¿no? Nos cuidamos de una pandemia, pero nos afectamos con la otra. Entonces, por esa razón es que estamos dando estas oportunidades y estamos dando estas opciones para que las personas puedan tener acceso siempre a las terapias sin exponerse. No sé, vos como psicólogo me imagino que te enfrentás a varios casos y diferentes escenarios de ciertas personas. Por supuesto. Quiero consultarte esto. Por ejemplo, las personas que tienen ciertas adicciones, vos sabés que en este momento de la COVID-19, los humanos a nivel mundial estamos consumiendo lo que es el Internet. Y esto provoca pues que a veces vos sabés que en el Internet vos ingresás a ciertas aplicaciones o ingresás al mundo de esta red y encontrás ciertas imágenes no adecuadas, y hay personas que se vuelven adictas a la pornografía, ya sean jóvenes, ya sean personas tal vez casadas, adultos o mujeres adultas. Entonces,
¿Cómo tratan ustedes este tipo de situación como psicólogo? Si una persona llega donde ustedes o quiere tener, por ejemplo, un encuentro y les comenta a ustedes que tienen esta adicción de la pornografía. La pornografía es una de las adicciones que afecta significativamente también a la población y que con mucha frecuencia es parte de los problemas que se presentan juntamente, problemas de adicciones que se presentan juntamente con otro tipo de adicciones a sustancias o a comportamientos. Así es. Casi nunca está separada de otro tipo de adicciones. Sí. Entonces, primeramente es saber que adicción es adicción. O sea, nosotros no hablamos de adicción al alcohol, adicción a una sustancia específica, sino la enfermedad como tal. La adicción es una enfermedad primaria y que hace que la persona, una vez ha desarrollado una adicción, es vulnerable a desarrollar adicción a cualquier cosa que sea potencialmente adictiva. O sea, las personas que son adictas al alcohol también deben de abstenerse de consumir otras sustancias porque aunque en el momento no tengan una dependencia a la misma, pueden llegar a desarrollarla porque ya tienen una enfermedad que se llama adicción. Ya tienen un patrón de conducta. Exactamente. Sí. Y en esto lo vemos en muchas ocasiones que las personas dejan una sustancia o dejan, supongamos, hablando de la pornografía, dejan el alcohol, dejan de consumir alcohol, pero para el manejo de los pensamientos, de los comportamientos que ya tenían, lo que se conoce como comportamientos adictivos, van buscando siempre un patrón que funcione como tal. ¿Cómo tratan a este tipo de pacientes? Exactamente, entonces lo que se hace es, primero es una adicción y luego se hacen específicamente en la vida diaria del paciente, en la motivación de él, en sus pensamientos, en sus comportamientos, identificar cuáles son los patrones. Nosotros le llamamos detonadores. ¿Qué detonadores emocionales hay que lo conllevan al consumo? Se crean redes de apoyo, de prevención. Entre las opciones que hay es poner filtros en los equipos electrónicos para evitar que la persona pueda tener mayor facilidad para acceder a los mismos. Bloquear de pornografía. Exactamente. No quedarse hasta muy noche, muy tarde, o no quedarse solo con acceso a internet. En muchas ocasiones lo que se hace ya en consenso con la familia, con el paciente, es que se puede incluso regular el acceso al internet. Nosotros siempre sabemos cuando la persona quiere consumir, de cualquier manera va a encontrar una forma, pero estamos hablando de personas que quieren recuperarse y que esto sirve o funciona como redes de apoyo. Y en esta parte es muy importante la familia. Entonces se crean o se identifican aquellos patrones o aquellos factores que pueden ser desencadenantes del consumo y se crean estas redes de prevención. Así es, también Giovanni, estimado, queremos invitar a las personas a que puedan también, si tienen algún problema de adicción en este contexto de la pandemia de la COVID-19, pueda realizar usted su llamada y aprovechar pues la visita de nuestro gran amigo Giovanni, para que ustedes puedan hacer sus consultas, sus preguntas o algún comentario en relación al tema que estamos hablando hoy y es sobre las adicciones durante la pandemia. Recuerden, los números telefónicos es el 2222-2554 para que ustedes puedan hacer su consulta. Porque hoy estamos hablando de este tema tan importante que a veces, como decía y me encanta lo que hablaba el licenciado, y era acerca de a veces el no estar ocupado. También esto puede ser un indicativo para ingresar también o para aumentar más el consumo de adicciones. Así es. Constituye un factor de riesgo, por supuesto. Es un factor de riesgo, así es. ¿Y cómo ayudar? Por ejemplo, yo soy un familiar, yo tengo, por ejemplo, a mi primo, a mi hermano, hasta a mi esposo, un ejemplo, con adicción. Entonces, ¿qué debo hacer? En vez de estar criticando, en vez de estar remarcando, porque yo creo que eso no ayuda a la parte psicológica. ¿Qué debo hacer como familiar si veo que alguien ya está bastante sumergido en este tema de las adicciones? Por supuesto. Nosotros siempre tratamos la adicción no como una enfermedad del individuo, sino que es una enfermedad de la familia.
que inicia o que entra a través de un individuo, un miembro de la familia, pero que afecta a todo el sistema. Por eso en el Centro CARA nosotros lo que hacemos no solamente atender al paciente que tiene la adicción, sino a la familia, sino también a la familia, está integrada al proceso. Ellos asisten a terapias, a ellos se les orienta cómo manejar, no solamente cómo manejar las situaciones que se puedan presentar con el paciente, con la persona que consume, sino cómo manejarse ellos mismos, porque van desarrollando dependencia. Luego la ansiedad también se presenta ya no solamente en el paciente que está en abstinencia o que tiene la adicción, sino en la familia con el temor, el miedo, ¿qué voy a hacer? Si consume, ¿será que ya se retrasó un poco, no ha llegado a casa? Y esas son situaciones que también la familia debe aprender a manejar y nosotros les ayudamos orientándolos de esta manera. Excelente. Ya para finalizar esta entrevista, queremos que nos brinden las recomendaciones finales, que hagamos un resumen de cómo ayudar a las personas que en este momento están en alguna adicción y más, pues se ven más fortalecidas, vamos a decirlo así, con este tema del confinamiento, además de eso con el tema de la pandemia, del virus y todo esto. Bien, generalmente nace en la familia, porque en muchas ocasiones no hay una conciencia de enfermedad en el paciente por la negación. Nace en la familia la búsqueda de la ayuda. ¿De qué manera? Primero es buscando ayuda. Si el paciente, si la familia, la persona que consume la sustancia o tiene el comportamiento adictivo no hace conciencia de ello, todavía no reconoce, lo que la familia puede hacer o la persona que esté a su lado puede hacer es buscar ella misma la ayuda, la orientación, porque primero tiene que aprender a identificar cómo manejarlo. Ellos buscan ayuda y de esa manera, en muchas experiencias que hemos tenido, es que se comienza a atender a la familia y al poco tiempo tenemos también integrado al paciente. De otras formas que se puede ayudar es no criticando. Así es, me encanta. Porque si uno critica, siempre decimos, control genera la búsqueda del escape. Si uno busca, si como familia lo que busco es controlar a la persona que está consumiendo, controlar su tiempo, controlar, lo que va a suceder es que la persona va a buscar cómo escapar y vamos a generar el efecto contrario a lo que se está buscando. Entonces, es brindar los espacios, oportunidades de que la persona pueda por sí misma identificar su problema, no de una forma crítica, sino más bien buscando que pueda hacer conciencia e invitándolo a que pueda asistir a una terapia también ellos mismos. En este tiempo, actividades familiares, que no necesariamente se tiene que salir, pero crear espacios en los que se pueda juntos ver una película, conversar sobre temas que incluyan a la familia, tener juegos dentro de casa que también a veces no lo practicamos, pero se puede, hay muchas actividades y uno tiene que adaptarse a los tiempos, regular, sí, tratar uno para evitar regular el uso del internet, tratar de estar menos inmerso en las redes sociales y más integrado y relacionado con las personas que están en casa para desarrollar mayores habilidades para compartir con la familia. Excelente, muchísimas gracias, te agradecemos tu participación en esta mañana Gracias. en Revista al Día. Ahorita cuando estaba hablando se me vino una frase muy común que hemos escuchado que dicen que las necesidades es la madre de la invención, pero vamos ahora a modificar esta frase y vamos a decir que el no hacer nada también es la madre de nuevas adicciones, porque tenemos que estar nosotros constantemente en proyectos, en esas relaciones humanas con nuestra familia, estar en contacto con la familia. Si tenemos alguna adicción, compártala, señores, convérsela. Y pues con esto yo pongo punto final a esta entrevista y nos vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos.